Bueno, aquí tenemos un rectificador de media onda que nos están pidiendo que calculemos todos sus valores de voltaje y corriente. De corriente y voltaje de salida, de corriente directa, voltaje y corriente de salida, de corriente alterna, los valores RMS de salida del transformador. Una cosa es la salida del rectificador, que sería en la resistencia de 1 kilo, y otra cosa es la salida del transformador. Entonces hay que identificarlas bien. Ahora, aquí vemos que estamos alimentando nuestro transformador, el primario, con 120 volts RMS, y el transformador tiene un factor de 5 a 1, o sea que por cada 5 volts que entren en el primario, en el secundario va a haber 1 volt. Por lo tanto, el voltaje de salida en el transformador, vamos a tener que dividir aquí los 120 volts entre 5, y esto nos va a dar 24 volts. Ese sería el voltaje RMS que tendríamos si medimos nosotros el voltaje con un voltmetro de corriente alterna aquí a la salida del transformador. ¿Sí? Bueno, con estos valores nosotros ya podemos calcular. Recordemos que el voltaje de CD de salida del rectificador, aquí, ¿cómo lo vamos a calcular? Voltaje de CD es igual a voltaje máximo o voltaje pico entre pi. Necesitamos el voltaje máximo. El voltaje máximo o voltaje pico va a ser igual a raíz de 2 por el voltaje RMS. Nosotros a la salida tenemos 24 volts, que es el que vamos a utilizar. Por raíz de 2 nos daría 1.41 por 24, nos daría 33.94 volts. Ese sería el voltaje máximo. Entonces, ya con el voltaje máximo o voltaje pico, usamos esta fórmula, serían 33.94 entre pi, y ese es el voltaje de CD. Sería 10.8 volts. Ahora, la corriente de CD, pues es muy fácil, nada más sería el voltaje de CD entre la resistencia de carga, como lo habíamos visto. Entonces serían 10.8 entre 1000 ohms, vale 1000 ohms la resistencia de carga, y nos da de 10.8 miliamperes. ¿Sí? Entonces ya tenemos el voltaje de CD a la salida, el voltaje que vamos a medir aquí en la resistencia, y la corriente que va a circular en esa resistencia de corriente directa. Tenemos también componente de corriente alterna que la vamos a calcular. Primero calculamos el voltaje RMS. El voltaje RMS, según los cálculos, según lo que vimos en los parámetros de rendimiento del rectificador de media onda, era el voltaje máximo entre 2. Esto es igual a 33.94 entre 2 es igual a 16.97 volts. ¿Sí? La corriente RMS, esa sí va a ser igual, la corriente RMS va a ser igual a la corriente también de salida del rectificador. ¿Sí? Entonces decimos que va a ser el voltaje RMS entre la resistencia, y el voltaje RMS, pues ya lo calculamos, era de 24 volts, es el voltaje que tenemos a la salida. La corriente RMS es el voltaje RMS. Vamos a calcular el voltaje RMS es 16.97, entonces 16.97 entre 1000 nos va a dar a 16.97 miliamperes. Ese es el voltaje RMS. ¿Sí? Aquí, que vamos a tener.
a la salida del transformador, pero no es el mismo voltaje que el del transformador, de salida del transformador, porque la salida del transformador nos dio de 24 volts. Si nosotros medimos aquí con un voltmetro de corriente alterna, nos da 24 volts. Y vean que no es lo mismo el voltaje RMS, que son 16.97 volts. Pero la corriente sí va a ser igual. ¿Por qué? Porque es la misma corriente que entra aquí, es la misma que sale. No hay posibilidad de otra cosa. Bueno, aquí rápidamente podemos calcular la potencia de CD. ¿Cómo? Pues el voltaje de CD al cuadrado, ¿va?, sobre la resistencia de carga. Esto sería 10.8 volts al cuadrado sobre 1000, y la potencia nos da de 0.116 watts. La potencia de CA la podemos calcular, que sería el voltaje RMS al cuadrado sobre la resistencia de carga. Serían 16.97 al cuadrado sobre 1000. Y esto nos da de 0.287 watts. ¿Sí? Ahora podemos calcular la eficiencia. La eficiencia pues es la división entre la potencia de CD sobre la potencia de CA. Y esto nos da, aquí tenemos los valores, 0.116 watts entre 0.287 nos da de 0.40. Esto es, en porcentajes nos da de 40%. ¿Sí? Que es, ya lo habíamos obtenido, porque esto es un valor fijo, es un valor constante, independientemente de los valores de la carga y del transformador. Entonces, pero aquí nada más para comprobar. Ahora vamos a calcular el voltaje de salida del transformador, el voltaje que vamos a medir a la salida del transformador, BS. Ese es el voltaje máximo entre raíz de 2, o 0.707 del voltaje máximo. Voltaje máximo nos había dado de 33.94. Entonces multiplicamos 33.94 por 0.707, nos da de 23.99 volts, que es exactamente el voltaje que habíamos calculado acá a la salida del transformador. Entonces esto es correcto. La corriente de salida del transformador va a ser el voltaje RMS sobre la resistencia de carga. El voltaje RMS nos dio de 16.97 volts sobre 1000, y esa es la corriente. Nos da de 16.97 miliamperes. Y esta es la corriente de salida del transformador. Si se fijan, la corriente de salida del transformador es la misma que la corriente RMS, porque se calculó igual. ¿Por qué? Y además, ¿por qué? Porque es la misma malla, ¿no? Hay la misma corriente aquí de CA y aquí. Entonces es la misma. Bueno, ahora vamos a ver la especificación de volts amperes del transformador. Volts amperes, que era igual, pues era igual al voltaje de salida del transformador por la corriente de salida del transformador. El voltaje de salida eran 23.99 volts por los 16.97 miliamperes, y esto nos da de 0.407 volts amperes. Esa es la especificación de los volts amperes del transformador. Otra cosa que nos hace falta calcular es el voltaje de corriente alterna, voltaje de CA, aquí a la salida del rectificador. Sabemos que esa se calcula
como raíz cuadrada del voltaje RMS al cuadrado menos el voltaje de CD al cuadrado. ¿Sí? Entonces, voltaje RMS nos había dado de 16.97, lo elevamos al cuadrado, menos el voltaje de CD, que eran 10.8 al cuadrado. Eso lo elevamos al cuadrado y se lo restamos al cuadrado de CD y luego le sacamos raíz cuadrada, nos va a dar de 13.08 volts. 13.08 volts. El voltaje de corriente alterna, que es lo que vamos a medir aquí con un voltmetro a la salida entre los extremos de la corriente alterna, de la resistencia, perdón. Ahora, la corriente de CA es la corriente que vamos a medir si ponemos un amperímetro aquí en serie con la resistencia. Entonces es el voltaje de CA entre la resistencia de carga. O sea, voltaje de CA me dio 13.08 volts sobre 1000, que es la resistencia, me da de 0.013, o sea, de 13 miliamperes. Si checas, tenemos los 13 miliamperes aquí corriendo. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la corriente que vamos a tener en la resistencia, cruzando por la resistencia de corriente alterna. Entonces aquí ya logramos calcular todos los parámetros del rectificador de media onda, que tiene un transformador 5 a 1, relación de transformación de 5 a 1, y que se está alimentando con 120 volts RMS a 60 Hz. Entonces, a la salida vamos a tener un voltaje. Si medimos un voltaje con un voltmetro de corriente alterna, vamos a tener 13.08 volts, y si medimos con un voltmetro de CD, pues vamos a tener 10.8 volts. ¿Sí? Si ponemos un amperímetro aquí a la salida de corriente directa, vamos a tener 10.8 miliamperes, y si ponemos un amperímetro de corriente alterna, vamos a tener 13 miliamperes. ¿Sí? Más adelante vamos a simular con el multisim este circuito para comprobar resultados. Bueno, pues aquí tenemos nuestro rectificador de media onda. Habíamos dicho, el rectificador que calculamos tenía un transformador con una relación de 5 a 1. ¿Qué transformador estamos usando? Pues un transformador de un primario y un secundario, y estamos diciendo que el primario tiene una relación 5 y el secundario 1, una relación de 5 a 1 entre ellos. Entonces, así es como configuramos el transformador. Estamos alimentando con 120 volts RMS con un ángulo de fase de 0 grados. ¿Sí? Entonces, si nosotros le damos simular, pues empieza a darnos los valores. Yo aquí puse un voltmetro de corriente alterna a la salida del transformador para detectar el valor el voltaje de salida del transformador. Puse un amperímetro de corriente alterna para detectar la corriente RMS de salida, que, como habíamos dicho, es la misma corriente de salida de corriente alterna del rectificador. ¿Por qué? Pues porque es la misma malla. Entonces vean que nos está dando de 13 miliamperes y 13 miliamperes, es la misma. ¿Sí? Bueno, vamos a comprobar los valores. Yo aquí estoy poniendo la resistencia de carga de 1 kilo, porque ese es el valor que teníamos, y un diodo rectificador 1N4007. Puse 2 voltmetros, un voltmetro de corriente alterna y un voltmetro de corriente directa para comprobar voltaje de CD y de CA de salida del rectificador.
Puse 2 amperímetros para comprobar la corriente de salida del rectificador de corriente alterna y la corriente de salida directa de salida del rectificador. Entonces, ya teniendo todo esto, pues ya podemos medir resultados y verificar qué valores nos está arrojando. Aquí puse este voltmetro de corriente alterna para comprobar el voltaje que estamos entregando. Eran 120 volts y aquí tenemos 119.99, o sea, son 120 volts RMS. Entonces, el primer valor que calculamos fue el voltaje de CD, o sea, el voltaje de corriente directa de salida del rectificador, y nos dio de 10.8 volts. Entonces vemos que a la salida tenemos en el voltmetro de CD 10.46 volts, muy cercano, ¿no? La corriente de CD de salida me dio de 10.8 miliamperes. Si vemos en el amperímetro de CD tenemos 10 miliamperes, o sea, 10.010 amperes, o sea, 10 miliamperes. Es muy cercano al valor. ¿Sí? Ahora, vamos, el voltaje RMS y el voltaje y la corriente RMS no las vamos a poder medir aquí. Esos valores no se pueden medir aquí. Vamos a medir las corrientes y voltajes de salida y de entrada, ¿no? del rectificador. Por ejemplo, el voltaje de salida del transformador nos dio de 23.99, o sea, 24 volts, y aquí con el voltmetro de corriente alterna tenemos los 24 volts. Eso sí lo podemos medir. El voltaje de salida del transformador no lo podemos medir, que nos dio de 16.97 miliamperes. Solamente podemos medir el voltaje de salida del rectificador, que son los 13 miliamperes, y que son los mismos para la entrada y la salida, porque es la misma malla. Entonces, vamos a comprobar ahora el voltaje de corriente alterna a la salida del rectificador. El voltaje de corriente alterna del rectificador de salida nos da de 13.08. Si vemos aquí, el voltaje de CA medido es de 12.790, o sea, muy cercano a 13, ¿no? Que es lo que nosotros calculamos. Y la corriente alterna de salida me está dando de 13 miliamperes, ¿ya vieron? Entonces, con esto estamos comprobando todos los valores que calculamos, tanto los voltajes de corriente directa y corriente alterna, como las corrientes de corriente alterna y corriente directa, que son muy cercanas a las que calculamos.